Hola amigos, hola a todos. Aquí sonriéndole a la vida, sonriéndole al mundo, sonriéndole a todos un nuevo día y un nuevo encuentro con ustedes. Hoy vamos a hablarles de un personaje muy peculiar. Ya verán por qué. Muy famoso como filósofo griego. Su vida nos hace pensar y nos hace reír a la vez porque fue muy polémico, un poco excéntrico, pero sin duda dejó un gran legado que aunque no dejó nada escrito, con su vida fue más que suficiente. Vivió 90 años. Nos referimos a Diógenes de Sinope, el filósofo griego de la escuela de cínicos. Así se llamaba la corriente filosófica que él representaba, el cinismo. Antes que todo vamos a darle la frase del día, que dice así: comer es una necesidad, pero comer con inteligencia es un arte. Nada menos que de François de la Rochefoucauld, el francés, escritor francés, un apellido un poco difícil, pero él era magnífico, genial, extraordinario. François de Rochefoucauld. Vamos a ver la historia de nuestro amigo Diógenes de Sinope. De Sinope porque ahí nació el filósofo griego que es conocido porque vivía en la indigencia. Diógenes, lo crean o no, residía en una tinaja, comía junto a los perros y hacía todas sus necesidades en público. Hoy en día, el llamado síndrome de Diógenes designa un trastorno del comportamiento que se caracteriza por el total abandono personal y por la acumulación de grandes cantidades de basura y desperdicios domésticos. Ya hablaremos de esto más tarde, más adelante. Antes de partir a la conquista de Asia, el gran Alejandro Magno se detuvo en Corinto y pidió conocer al filósofo que vivía con los perros, o al menos eso cuenta la leyenda de una larga tradición. El joven macedonio quedó asombrado con Diógenes de Sinope, pues no se parecía a ningún sabio que el joven macedonio, educado nada más y nada menos que por Aristóteles, hubiera conocido o imaginado nunca. Dormía en una tinaja y se rodeaba las 24 horas del día por una jauría de perros. Alejandro entabló una conversación con el entonces ya anciano y, horrorizado por las condiciones en las que vivía, le preguntó si podía hacer algo por él para mejorarle su situación. Y Diógenes le contestó: sí, por favor, apártate que me estás tapando el sol. Esas eran las respuestas de Diógenes. Nada más y nada menos fue la respuesta del filósofo en mala manera al que ya en aquel entonces era dueño de Grecia también, Alejandro Magno. No en vano, según la leyenda, el macedonio no solo aceptó el desplante de Diógenes sin enfadarse, sino que le mostró su máxima admiración y le dijo: de no ser Alejandro, yo habría deseado ser Diógenes. Le contestó Alejandro. Imagínense ustedes, qué impresión causaría Diógenes en Alejandro Magno. Perteneciente a la escuela cínica, que consideraba que la civilización y su forma de vida era un mal en sí mismo, Diógenes de Sinope llevó hasta el extremo las ideas del fundador de esta filosofía, el también filósofo griego Antístenes. Lejos de lo que hoy se entiende por cinismo, que es algo bien diferente,
que es la tendencia a no creer en la sinceridad o bondad humana y a expresar esta actitud mediante la ironía y el sarcasmo. Eso es lo que hoy nosotros conocemos como cinismo. Pues lejos de estas ideas que hoy tenemos del cinismo, las ideas de Antístenes buscaban alcanzar la felicidad deshaciéndose de todo lo superfluo. Así, este discípulo directo de Sócrates, que era Antístenes, se retiró a las afueras de Atenas para vivir bajo sus propias leyes y condiciones, sin obedecer a las convenciones sociales. No obstante, fue su aventajado discípulo, Diógenes, que se convirtió en su discípulo, lo estuvo persiguiendo hasta que por fin, por cansancio, Antístenes lo aceptó como discípulo. Fue Diógenes quien hizo célebre su obra a través de la indigencia más absoluta. Poco se sabe sobre la infancia de Diógenes. Nacido en la colonia griega de Sinope, de ahí su nombre. Sinope está en lo que es el actual territorio de Turquía, en el año 412 a.C. Salvo lo poco que se sabe de él era hijo de un banquero llamado Icesias. Ambos se dedicaban a fabricar monedas falsas. Algunos historiadores han sostenido que con fines políticos y no por lucro personal, hasta que fueron desterrados por esta causa a Atenas. Los arqueólogos, de hecho, han podido corroborar el episodio a través del gran número de monedas falsificadas con la firma de Icesias, el padre de Diógenes. El oficial que las acuñó era él, encontradas en el lugar de nacimiento del filósofo. Decepcionado por la superficialidad de los atenienses y sus rigores sociales, el joven filósofo conoció a Antístenes, un discípulo de Sócrates, como ya hemos dicho, que según Platón estuvo presente cuando el suicidio de Sócrates. Cuando éste murió, lo hicieron tomar la cicuta. Ahí estaba Antístenes. Diógenes tomó al pie de la letra las enseñanzas de su maestro, entregándose a una vida de extrema austeridad con la pretensión de poner en evidencia la vanidad y artificiosidad de la conducta humana. Así, estableció su vivienda en una tinaja que solo abandonaba para dormir en los pórticos de los templos. Se vistió con una humilde capa y comenzó a caminar descalzo sin importarle la estación del año. Sin embargo, según cuenta el mito sobre su vida, para el griego nada era lo suficientemente humilde y siempre encontraba nuevas formas de reducir su dependencia por lo material. En una ocasión vio como un niño bebía agua con las manos en una fuente y él, sorprendido, dijo: este muchacho me ha enseñado que todavía tengo cosas superfluas, y tiró su escudilla al suelo para no usarla más. La escudilla en aquel tiempo era el recipiente con que se transportaba líquidos y se tomaba también. Pues Diógenes, cuando vio esto, la rechazó para siempre. También, se despojó de su plato al ver que otro niño, al romperse del suyo, puso las lentejas que comía en la concavidad de un trozo de pan. Dice: estos muchachos me han enseñado cosas que yo no sabía. La actitud de Diógenes, no en vano, podía pasar en ocasiones por la de un provocador obsceno o la de un elemento subversivo. Además de hacer sus necesidades a la vista pública, como prueba de que ninguna actividad humana era vergonzosa como para requerir privacidad, y lo hacía en la principal y más transitada plaza de Atenas, sin más explicación, con estas palabras que decía muy frecuentemente: ojalá, frotándome el vientre, el hambre se extinguiera de una manera tan dócil.
Increíble lo que hacía Diógenes en público. Y entre las numerosas anécdotas de su vida, también destaca por ofensiva la actitud que padeció un hombre adinerado que tuvo la osadía de invitarle a un banquete en su lujosa mansión, con la única prohibición de que no escupiera en su casa. Diógenes hizo unas cuantas gárgaras para aclararse la garganta y le escupió directamente a la cara, alegando que no había encontrado otro lugar más sucio donde desahogarse. Era terrible. Perdonen la ronquera. Por supuesto, la mayoría de estas historias caminan entre el mito y la realidad y sirven sobre todo para trazar el retrato de un hombre que, a pesar de vivir de forma diferente al resto, casi en la indigencia, era admirado por la mayoría de los atenienses. El Sócrates delirante, así lo llamaba Platón, era respetado por su crítica a las diferencias de clase y su desdén por las normas de conducta social. Dentro de la doctrina de los cínicos, los animales eran el ejemplo perfecto de cómo alcanzar la felicidad a través de este rebelde sin autosuficiencia. Quizás por ello Diógenes se rodeó de una jauría de perros, con la que, según relata la leyenda, compartía su comida y dormía agazapado entre ellos. Pero lejos de ser alguien carente de humanidad, Diógenes despreciaba a los hombres, sobre todo a los hombres de letra, por leer en particular el libro de Odiseo. Odiseo fue un personaje del mismo título que tenía el libro, Odiseo, era la Odisea, se llama el libro, y el personaje Odiseo. ¿Qué sufrió este personaje? Muchísimo para poder volver y regresar a su hogar. Este era el famoso esposo de Penélope. De ahí viene. Sin conocerse realmente las circunstancias que le llevaron a Corinto, donde tendría el encuentro con Alejandro Magno, la leyenda sostiene que Diógenes fue capturado por unos piratas y vendido como esclavo cuando se dirigía a Egina, en las islas Ceníades de Corinto. Este hombre le devolvió la libertad y lo convirtió en el tutor de sus 2 hijos. Pasó el resto de su vida en esta ciudad, donde de la misma forma son abundantes y estrambóticas las anécdotas sobre el comportamiento del filósofo. Precisamente a cuenta de su muerte, también se han escrito diferentes y asombrosas versiones. Según una de ellas, murió de un cólico provocado por la ingestión nada más y nada menos que de un pulpo vivo. No en vano, la versión más exagerada también asegura que falleció por su propia voluntad, reteniendo la respiración hasta quedar sin vida. Cuando me muera, echadme a los perros, ya estoy acostumbrado, fueron sus últimas palabras. Su ocaso aconteció el mismo año, el 323 a.C., en el que murió el gran Alejandro Magno. Qué coincidencia en la historia, los dos murieron en el mismo año, Diógenes y Alejandro Magno. En la actualidad se designa al síndrome de Diógenes en referencia al filósofo como el trastorno del comportamiento que se caracteriza por el total abandono personal y social y la acumulación en el hogar de grandes cantidades de basura y desperdicio doméstico. En 1960 se realizó el primer estudio científico de dicho patrón de conducta, bautizándolo en 1975 con el nombre del excéntrico filósofo. No obstante, desde el punto de vista histórico,
La vinculación de este trastorno con el comportamiento del austero filósofo es incorrecta, puesto que la acumulación de cualquier tipo de cosa era lo contrario a lo que predicaba aquel hombre que vivió casi toda su vida en una tinaja. Así que está un poco todavía dudoso el que le hayan puesto a este síndrome el síndrome de Diógenes. Y ya que estamos hablando del cinismo, vamos a definirlo brevemente. Como acabamos de hablar del filósofo que formaba parte como casi su máximo exponente junto con su creador, es oportuno hablar de qué significaba y en qué se basaba el cinismo como filosofía. El concepto de cinismo proviene del latín y permite hacer referencia a la impudencia, la obscenidad descarada y la falta de vergüenza a la hora de mentir o defender acciones que son condenables. Ese es el concepto que hoy tenemos de cinismo. Pero también el término de cinismo se utilizó para nombrar a la doctrina de la escuela cínica, formada por discípulos de Sócrates a mediados del siglo IV a.C. La denominación surgió como un calificativo despectivo a su modo de vivir, ya que los cínicos despreciaban las riquezas y los bienes materiales. Antístenes y Diógenes de Sinope fueron los dos principales filósofos de esta escuela, que consideraban que la civilización era un mal para el hombre, quien debería de vivir de forma amistosa con la naturaleza. El cinismo señalaba que la sabiduría y la libertad del espíritu son los caminos a la felicidad, mientras que las cosas materiales son despreciables. Los cínicos incluso evitaban el placer para no convertirse en sus esclavos. Los perros eran un modelo para los cínicos, ya que admiraban su sencillez y lealtad. Con el tiempo, el concepto de cinismo, como ya hemos dicho, ha ido mutando y hoy por hoy está vinculado al sarcasmo, la ironía y la burla. Vamos a mostrarles unas gráficas de Diógenes. Aquí lo ven viviendo en la tinaja con los perros alrededor. Aquí lo ven con su famosa lámpara, porque Diógenes también tenía una anécdota que un día se la vamos a hacer en otro momento, de que en plena luz del día andaba con ese candil encendido buscando a un verdadero hombre, en plena luz. Esta es la escena del encuentro con Alejandro Magno. Apártate que me estás quitando el sol. Era tremendo. Aquí está él con su famosa lámpara y su famosa tinaja, Diógenes de Sinope. Aquí totalmente desnudo, porque también acostumbraba a andar desnudo. Y esta escultura de su rostro. También les voy a enseñar rápidamente la cara de Antístenes, el creador del cinismo. Esta frase de Antístenes que decía: la virtud es la misma para el hombre y para la mujer. Y finalmente, otra gráfica de Antístenes, el creador de la corriente filosófica griega, el cinismo. Bueno, amigos, espero que les haya resultado interesante, porque realmente es interesante la vida de Diógenes de Sinope y también lo que significa la corriente filosófica del cinismo. Yo les debía la adivinanza, que no se las di en el programa anterior,
que decía, si dices mi nombre desaparezco, y la respuesta era el silencio. Vamos a descansar por un tiempito de las adivinanzas y vamos a los chistes para que se diviertan un ratito. Esta pareja está en la primera noche de la luna de miel. El hombre empieza a desnudarse. Se quita la camisa y la mujer le dice, uy, Pacho, qué músculos. Se quita el pantalón. Uy, Pacho, qué piernas. Se quita el calzoncillo. Uy, no, Pacho, pero qué Pacho. ¿Qué le pachó a Pacho? Pobre Pacho. Escuchen este. Una mañana este señor se despertó y vio que en el árbol de su casa estaba subido nada más y nada menos que un gorila. Asustado, buscó ayuda profesional y encontró un servicio de manejo de animales peligrosos. Así que marcó el número. ¿Es un gorila macho o hembra?, le preguntaron. Macho, contestó. Una hora después aparece en su casa una